Vamos con la segunda parte de la clase que estábamos realizando sobre el Estado de Derecho, sobre el Estado de dictadura. Habíamos comentado que el Estado de Derecho garantizaba los derechos de los ciudadanos por medio de diferentes normas, leyes que al ciudadano común. El Estado de Derecho se da por un sistema democrático de elecciones y en cambio el Estado de dictadura hablaba de un poder completamente totalizado a una sola persona, un poder absolutista o poder autoritario, donde una persona, podía ser un dictador o alguien que llegaba al poder, tomaba el lugar y realmente como jefe de Estado y imponía sus propias leyes y la dictadura decíamos que era una forma de gobierno que centraba su régimen en una sola persona, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Hablamos también sobre la historia de Argentina, donde tuvimos golpes de Estado, golpes de facto, donde no se cumplieron las libertades y los derechos de los ciudadanos argentinos. Los golpes de Estado en Argentina se referían al análisis somero de los golpes de Estado que se cometieron o intentaron a partir de 1853, año de la primera Constitución argentina. 6 golpes de Estado exitosos se realizaron durante el siglo XX. En 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los 4 primeros establecieron dictaduras provisionales, en tanto que los 2 últimos establecieron dictaduras de tipo permanente según el modelo de Estado burocrático autoritario. El último impuso un terrorismo de Estado en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron cerca de 30.000 desapariciones. En los 53 años que transcurrieron desde el primer golpe llevado con éxito en 1930 hasta que se cayó la última dictadura cívico-militar en 1983, hubo 6 regímenes ilegales en el poder, habiendo esto sumado 25 años en total, donde se cruzaron 14 dictadores con el título de presidente y varias autoridades de facto a lo largo y ancho del país. En ese periodo, todas las experiencias del gobierno elegidas democráticamente entre radicales y justicialistas fueron entonces que los golpes de Estado, los golpes de facto lamentables que sucedieron en nuestro país a cargo de Jorge Videla, uno de los presidentes que tuvo nuestra República Argentina, produjo más de 30.000 desapariciones y un montón de atrocidades que iremos viendo a lo largo de esta unidad, donde se violaron de una forma violenta, agresiva, simultánea, los derechos de los ciudadanos argentinos. No se podían expresar aquellos que pensaban diferente al Estado. Así como ustedes hoy, por medio de Instagram, de Twitter o de Facebook, expresan sus ideas, expresan sus opiniones políticas, expresan sus pensamientos, en ese entonces no se podía hacer y quien se animara a hacerlo corría un grave peligro de ser tomado por estos militares y realmente llevados presos y muchos de ellos lamentablemente desaparecidos. No teníamos las libertades que hay en este tiempo, había toque de queda, así como sucedió en pandemia, que había un horario, un toque de sirena para entrar adentro, pues así era en el golpe de Estado, ¿sí? Existía un horario, tenías que llevar tu cabello corto, tu ropa tenía que ser ordenada, no podías estar a cualquier hora, no podías juntarte con aquellas personas que eran artistas, ¿sí? Como cantantes, muchos de ellos se tuvieron que exiliar del país, tuvieron que refugiarse en otros lugares porque eran perseguidos por sus letras, por sus canciones, por lo que expresaban. Sabemos que los artistas tienen una gran sensibilidad, entonces eran perseguidos por sus ideas. Muchos curas, muchos sacerdotes hicieron de refugio a muchas personas. Sobre todo los jóvenes fueron quienes más sufrieron el calvario y la persecución de estos personajes inolvidables que realmente provocaron un dolor muy grande, una fractura muy grande en la sociedad.
Está claro que el Estado de Derecho, más allá de cada convicción política, de cada pensamiento, es un Estado para celebrar. Es un Estado para celebrar porque podemos libremente expresarnos por cualquier medio de comunicación, podemos manifestar nuestra decisión burocrática y política y democrática con nuestros votos, ¿sí? Que es nuestro derecho. El Estado garantiza, no muchas veces en totalidad, pero garantiza la mayor parte de los derechos del niño, del adulto y del adulto mayor. Entonces entendemos que nunca un gobierno autoritario, un gobierno antidemocrático podrá garantizar los derechos civiles de cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Después les voy a dejar este videíto para que lo estén viendo sobre un poquito del resumen de la dictadura militar sobre la historia argentina. Y ni olvido ni perdón es una frase de las abuelas de Plaza de Mayo, que son aquellas mamás que después se les llamó abuelas, que salieron en busca de sus hijos, en busca de aquellos jóvenes que no volvieron más. Y es el día de hoy que siguen con su lucha porque muchos nietos fueron apropiados. ¿Qué significa? Que muchas de esas jóvenes que quedaron embarazadas, que estaban embarazadas y que fueron tomadas por los militares, llevadas presas, estaban embarazadas y no se supo qué pasó con esos niños. Entonces las abuelas se pusieron en campaña, fueron una gran organización, son una gran organización con un banco de ADN, donde si vos tenés dudas de tu identidad y naciste aproximadamente en el año donde tus padres desaparecieron o tu historia te es dudosa, ellas pueden hacerte un ADN y compararlo con el ADN de los desaparecidos, y es así como muchísimos nietos fueron recuperados. Realmente es una gran organización la que ha logrado una recuperación de nietos increíble, y ellas siguen luchando hoy en día porque aún falta por encontrar a muchos más. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a estar hablando de las actividades, también la otra. Vamos a hablar sobre democracia y derechos democráticos, y acá en estas imágenes vemos unas manos tendidas, manos que se ayudan, ¿sí? Y creo que habla de los derechos. Sabemos que el derecho de uno comienza cuando se termina el del otro, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo podemos nosotros defender esos derechos? ¿Cómo podemos cuidarlos? Dice que la democracia es base del Estado de Derecho y condición indispensable para el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a la democracia y a los estados, y los estados tienen la obligación de promoverla y defenderla, como habíamos mencionado. La democracia contribuye al pleno disfrute de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para participar en la vida política tan presente en las normas internacionales de los derechos humanos. Pero dado que pueden revertirse o perderse, Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han asumido la tarea de proteger, promover y consolidar constantemente la democracia a nivel global. Las Naciones Unidas afirman que si bien existen normas y modelos universales y esenciales para la democracia, no hay un patrón o modelo único ni es exclusiva de ningún país o región del mundo. En los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, la democracia es un sistema de relevancia universal y siempre perfectible, basada en la libre expresión de voluntad de la población para la determinación de sus propios instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales, y su plena participación en todos los aspectos de la vida. Era como hablábamos recién, siempre un sistema democrático, un Estado de Derecho, va a garantizar y va a defender cada uno de tus derechos, valga la redundancia, ¿sí? Nunca un gobierno autoritario va a velar por tus intereses, ni por tu futuro, ni por tus expresiones. Todo lo contrario, va a tratar de imponer su voluntad hacia la tuya. Constituida por principios y procedimientos, instituciones y procesos, mecanismos y mentalidades, leyes y su aplicación, formas de gobierno, mayorías y minorías, y una sociedad civil vigorosa, diversa e independiente. Algunos estándares esenciales de la democracia son los siguientes. Vamos a continuar. Los estándares de ejercicio del poder político.
nos hablan de que la voluntad del pueblo es como base de la autoridad de gobierno, el acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, imparciales y justas, sin fraude e intimidación, como expresión de la soberanía del pueblo, realizadas mediante el sufragio universal, que sería el voto, e igual, abierta a múltiples partidos por votación secreta y vigiladas por autoridades electorales independientes, como hablábamos en la anterior clase, ¿sí? El derecho de los elegidos a asumir sus cargos, cumplir sus mandatos y apoyar la ley, según lo establezca la Constitución de cada país y los procedimientos legales establecidos. La obligación del gobierno elegido es abstenerse de medidas extraconstitucionales y permitir la celebración de elecciones periódicas, respetar sus resultados y entregar el poder cuando finalice su mandato legal. La alternancia en el poder, aun en los casos de elecciones libres, sin coacción ni fraude. Habíamos dicho que la palabra fraude electoral estaba bastante mencionada para desacreditar al opositor, ¿sí? Muy bien, estándares de libertades públicas. La libertad de opinión y de expresión y de intercambiar y recibir ideas e información por cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras. Es un hermoso derecho el que tenemos en este gobierno democrático, en esta joven democracia. Ustedes tienen la libertad de opinión, como lo mencionábamos recién, sobre cualquier medio de comunicación. Ustedes pueden decir lo que sienten, lo que piensan y expresarlo sin ningún tipo de límite de parte del Estado, porque eso sería llamado una censura. La existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, era lo que estábamos hablando. La libertad de prensa a recopilar, comunicar y divulgar información, noticias u opiniones, sujeta solo a restricciones necesarias en una sociedad democrática y prescriptas por la ley. Un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos. La libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso el establecimiento de partidos políticos, grupos cívicos, sindicatos u otros organismos. O de afiliarse a ellos con las garantías jurídicas necesarias para funcionar libremente en condiciones de igualdad del trato ante la ley. ¿Qué significa esto? Que se pueden crear diferentes tipos de partidos con diferentes tipos de convicciones, puntos de vista, realidades, y eso está bien, y pueden participar viendo, con ciertas características, el derecho a ser elegido como representantes de un cierto sector de la sociedad. Entonces, dice que el Estado debe garantizar la libertad de acceso a la educación, uno de los principales derechos que nosotros estamos ejerciendo en este momento. Ustedes tienen derecho a la libre educación, tienen derecho del fácil acceso a la misma, y es algo que debemos seguir cuidando y protegiendo, incluso nosotros los educadores. Dice que la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ¿sí? Sos libre de pensar, de sentir como vos quieras, de creer o no en lo que vos quieras. El derecho de los grupos minoritarios o desfavorecidos. Continuamos y decíamos que el derecho de los grupos minoritarios o desfavorecidos a la libertad, a disfrutar de su propia cultura, manifestar y practicar su propia religión y usar su propio idioma, estándares de institucionalidad democrática. ¿Qué significa? Que los grupos minoritarios, por ejemplo aquellos que tienen menos integrantes, tienen que estar también cuidados y disfrutando de su propia cultura o su propia manifestación o religión. Tienen también sus derechos donde pueden hablar en su propio idioma y deben ser cuidados y garantizados por el Estado. La igualdad en el acceso al servicio público y a la participación en el manejo de los asuntos públicos, directamente o a través de representantes elegidos libremente. La separación de poderes, un poder judicial competente, independiente e imparcial, abierto al público y establecido por la ley para proteger los derechos democráticos. La igualdad ante la ley, sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política de otra clase. La transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. La rendición de cuentas a los ciudadanos y el combate a la corrupción. El respeto a la vida privada y familiar, al hogar, la correspondencia, las comunicaciones electrónicas sin interferencias arbitrarias o ilícitas. El derecho de toda persona a no ser objeto de arresto o detención arbitraria, ni sometido a torturas, ni a penas
tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a la denegación